buena noticia para el gobierno fue el número de inflación, 4,6%, que si bien es un poco más alto que el mes pasado, ¿verdad? Un poquito. 4,2 el mes pasado, sí, un poquito más alto. Se esperaba, incluso como dijo Roberto recién, una inflación mayor o cercana al 5 o superior al 5. El gobierno sostiene que esta inflación del 4,6% es el prolegómeno de que el mes que viene va a bajar. Y lo que tiene a favor, si vale el término, este mes es que no se pisó el aumento, el traslado de impuestos a los combustibles, siguió lo que estaba vigente en materia de actualización tarifaria, cosas que el mes anterior, ¿te acordás del aumento de las prepagas? También se había pisado, entonces el 4,2 del mes de mayo tuvo esas intervenciones muy a lo Moreno. Este mes no pasó eso, y por eso el rubro que encabeza la suba con el 14,3% es lo que hace la vivienda: luz, agua, energía. Ahí vemos viviendas y todos los servicios con combustibles, que son esas cosas que están reguladas pero que se dejaron libres. Sí. Servicios públicos está regulado, ¿no? Y la buena noticia para la gente que está abajo en la escala socioeconómica es que los alimentos subieron menos que la inflación general, es un 3%, de tal manera que la canasta familiar un poquito más baja de lo que se preveía al principio, y da un cierto alivio. Claro, está pensando en cierto alivio después de los aumentos tremendos que ha habido este año, pero al menos está como contenida. Fíjate, el aumento de la canasta básica exclusivamente de alimentos en el mes es el infográfico rosa, 1,6%, mientras que la canasta básica total que tiene servicios, 2,6%. Es sustancialmente menor la suba de los alimentos mensualizada respecto de la inflación general. Para no ser considerado indigente, un hogar debe reunir ingresos por arriba de los 393.000 pesos, y para no ser considerado pobre, 873.000 pesos es el piso. A partir de ahí, bueno, a partir de ahí para abajo sos pobre. Claro, y de ahí para arriba no sos pobre, por supuesto, es absolutamente arbitrario, es un corte muy de referencia. Y sí, porque qué sé yo, acá por ejemplo la gente del Centro Panaderos, que trabaja muy seriamente con todo el tema estadístico, habla de que para no ser pobre deberíamos ganar 1 millón de pesos, una familia tipo de 4 personas. O sea, si vos ganás 1 millón no podés considerar que estás salvado, digamos. Y sos millonario en los papeles, sí, porque tenés 1 millón y pobre, seguramente millonario no te y pobre al mismo tiempo. Y no cuentan el alquiler. No tienen en cuenta el alquiler. No, estas cifras no tienen en cuenta el alquiler. De todas maneras, el presidente festejó, ahí está en pantalla el posteo que decía Roberto. El posteo, y al final empezó con 4, la inflación de junio fue de 4,6%, pese a la suba de tarifas. Pensar que analistas pronosticaban entre el 5,5 y el 6,5, bueno, otra vez erraron. A ver, yo no sé si es para festejar un número de 4,6% mensual. Mira, ayer se conoció la inflación de Estados Unidos. Sí. 3% anual. 3% anual. Y nosotros festejamos 4,6 mensual. Parece como una exageración. Sí, hay como una pelea declarada entre los economistas, o una parte de los economistas, fundamentalmente aquellos que señalan que el tipo de cambio está atrasado, ¿no? Entonces, sí, en la bolsa caen todos esos economistas, bueno, Melconian, el propio López Murphy, los cuestionan muy duramente. Milei anoche, en la entrevista que dio a La Nación Más, no nombró a ningún economista, lo cual está bien, y él apuntó como que había ciertos intereses que no tenían que... Él dijo deshonestidad intelectual, sí, por no decir otros intereses, respecto de economistas que, sabiendo cómo era la cosa, decían otra. Sí, esa crítica puntual es para quienes señalaron un crecimiento de la base monetaria en el semestre, porque está inflado, está mirado técnicamente con un sesgo. Viste que los números vos los podés torturar y les terminás haciendo decir lo que quieras.
En términos reales, la base monetaria de la Argentina es más chica, ¿no? Lo que se emitió por otras cosas y por eso ahora se anuncia un cierre. Hay que ver si eso funciona. El mercado respondió hoy con un nuevo aumento del dólar blue que volvió a batir otro récord nominal y superó los 1.500 pesos. Para muchos, ya esta suba, esta inestabilidad, que no es nueva, no es de julio, es de... La fecha exacta para la gran mayoría es el 14 de mayo. Ese día el Banco Central bajó las tasas de interés y el que estaba ahí, bueno, con unos pesitos que a lo mejor los guardaba para ver qué pasaba, si había que gastarlos y se quedaba en el plazo fijo, dijo definitivamente no. Y se fue el dólar y vos fíjate que pese al esfuerzo, se les dijo, les pidió a los bancos, suban la tasa, no pasó naranja. Hoy ¿no? estuve hablando con Aldo Micheli y casualmente ante esta pregunta yo le decía, bueno, pero ¿es tan importante el pequeño ahorrista a la hora de decir, bueno, ya no tengo tasa para poner la plata a plazo fijo, compro dólares, ¿no es cierto? Bueno, me dice, todos son importantes. El pequeño es una suma de muchos pequeños y después está el mediano y el grande. Son todos importantes a la hora de que se mueva el dólar. Pero sí, todos ellos coinciden en señalar como que fue exagerada la última baja de tasa de interés, como que se le fue la mano. La fecha próxima a mirar es el 22 de julio. Ese día el central quedaría como libre de estos pasivos remunerados y ahí esperan que pueda subir la tasa a ver si vuelve a... Agustín Echevarne en línea. Hola Agustín, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un placer charlar con ustedes. Bueno, lo mismo. Agustín, dos números hoy. La inflación que festejó Milei, 4,6, más baja de lo que el gobierno presumía o que algunos sectores presumían, y el otro, el dólar 1.500. ¿Cómo se ve todo esto? Bueno, yo creo que lo que hay que festejar en todo caso es que se evitó una hiperinflación, porque Argentina, cuando mirás cómo tomó el gobierno Javier Milei, la verdad es que le plantaron bombas nucleares y logró ir desarmándolas. Por supuesto no está todo terminado y estamos en medio de todo este viacrucis prácticamente, que es resolver los problemas que tiene Argentina. Pero en estos meses pasamos del 25% mensual que teníamos en diciembre, que en realidad incluso en precios mayoristas llegamos a tener 54% mensual, ahora 4,6, que es más bajo que lo que nosotros medimos. Nosotros medimos 5,4, ya salió un poco mejor que lo que esperábamos en la fundación. Y creemos que va a seguir hacia abajo. Nosotros estamos esperando para julio un 4,2%, así que continúa hacia abajo. Pero por supuesto, lo más importante es mirar el Banco Central, porque cuando el gobierno anterior todos los años decía que la inflación iba a bajar, nosotros mirábamos el balance del Banco Central y decíamos la inflación va a subir. Entonces, ahora, más allá de los pronósticos, lo interesante es ver qué pasó en el balance del Banco Central. Y la verdad es que el año pasado estaban perdiendo 27.000 millones de dólares, este año recuperaron, lo dejaron, recordemos, en 12.000 millones de dólares negativas las reservas netas, este año ya están en positivo, así que han logrado repuntar ese tema. Y después está la deuda del Banco Central, porque recién ustedes estaban hablando de la base monetaria, cómo creció, y es verdad que creció fuerte la base monetaria, salvo que tomes en cuenta la base monetaria amplia que incluye la deuda remunerada, porque lo que bajó es la deuda remunerada. Y otra parte se la pasó al Tesoro. Y eso es bueno porque el Tesoro va a tener que pagar los intereses con superávit fiscal, mientras que hasta ahora los intereses se pagaban con emisión monetaria. Entonces, si lo que crea la inflación es la emisión monetaria, tenías varios aspectos que había que ir resolviendo. Primero, el déficit fiscal del Tesoro, que ya está resuelto. Segundo, el déficit cuasi fiscal, que justamente eran los intereses sobre la deuda del Banco Central. Eso es lo que ahora se termina a partir del 22, va a pasar a ser cero. Agustín. Y después te queda te cierro con un temita, te quedan dos formas de emitir dinero. Una es por comprar dólares. Entonces también se emitió para recuperar la cantidad de dólares de reservas que tiene el Banco Central. Y la cuarta son los famosos puts, ¿no?, que se estuvo hablando esta semana y demás. Es decir, que todavía falta, yo te diría, resumiendo, falta 1/3 del camino. 2/3 del camino de la resolución del Banco Central ya está hecha. Bueno, ayer el presidente Milei dijo que la primera gran meta de la inflación era llegar al 2%, que es el ritmo devaluatorio del dólar oficial.
como que esto sería el primer gran alivio. Porque el problema... A ver, yo no soy economista ni mucho menos, pero el problema parece ser, uno de los problemas parece ser que la brecha entre el dólar oficial y todos los otros dólares, incluido el libre, va creciendo de tal manera que genera expectativa devaluatoria. Es decir, bueno, vamos a suponer que algún día levantan el cepo, tienen que saltar de 900 y pico a un dólar de 1.500. Claro, y eso creo que a partir del lunes van a empezar a retirar. Eso es un exceso de pesos en el mercado, ¿no? O sea, finalmente, cuando vos podés fijar el precio, pero tenés un problema de demanda y se te va al mercado negro, que es ese famoso mercado libre, pero también tenés dos dólares que son mucho más utilizados, que son el MEP y el contado con liquidación, que esos son los que yo generalmente miro, mucho más que el dólar blue, como dicen, porque esos dos sí hay un volumen importante allí y la brecha, por supuesto, se ha expandido. Pero yo creo que con las letras que va a sacar del Tesoro a partir del lunes que viene, probablemente van a retirar un exceso de pesos del mercado. Y entonces es probable que esa tensión empiece a ceder. Y es correcto lo que decís, es preferible el día que salgan del cepo que la brecha sea menor. De todas maneras, yo creo que el dólar 1.500, con cómo está estructurado el balance del Banco Central y con las perspectivas que tiene de superávit fiscal el gobierno y la convicción y el coraje que está mostrando para hacerlo, yo creo que yo no compraría dólares en 1.500. Creo que, pero por ahí me equivoco, ¿no? Porque nadie conoce el futuro. Pero creo que van a ir más o menos corrigiendo el exceso de los pesos y después vamos a ir viendo que la inflación continúa hacia abajo. Pero la parte más relevante es la que no estamos hablando. Lo más relevante que está haciendo, porque esto es el tema de la estabilización de esta herencia horrible que han heredado, pero lo más importante es lo que va a hacer Federico Sturzenegger, que es el cambio de todas las leyes de la Argentina. Es decir, es pasarle un rastrillo a las leyes de la Argentina, sacando todas las prebendas, todos los pequeños curros o grandes curros, todos los privilegios, para hacer una economía mucho más libre, más competitiva y mucho más desregulada. Eso es lo que va a transformar la Argentina en un país mucho más libre de lo que es hoy. Por supuesto hay que terminar el tema del proceso de limpieza del Banco Central para tener una moneda firme y ojalá lleguemos directamente a la dolarización. Agustín, pero lo que va a cambiar a Argentina es la desregulación y la baja de impuestos. Agustín, es clave. ¿Cuándo puede pensar el ahorrista, la gente, en tener tasas reales positivas? Es decir, hacer, por ejemplo, un plazo fijo en el banco y que no pierdas plata. Bueno, vamos a ir viéndolo. Yo creo que fíjate que ahora hay un tema importante, que las nuevas letras no pagan ingresos brutos. Entonces, para los bancos es un 8% adicional. De alguna manera, la tasa real que están percibiendo va a ser un poco mayor. Y va a estar cercana al 4%, y la inflación está en el 4, nosotros la estimamos en 4,2 para este mes. Es decir, que ya estamos prácticamente ahí. Y después va a depender de que siga bajando la inflación. Y yo calculo que va a ser durante este trimestre o el siguiente, vamos a llegar a esos niveles. Pero la verdad es que es difícil pronosticar estas cosas. Yo soy partidario de la economía totalmente libre y, por supuesto, esto no es una economía libre todavía, de ninguna manera. Fíjate que para un economista liberal sabemos perfectamente que vos no podés fijar la cantidad y el precio al mismo tiempo, cosa que es lo que estamos haciendo hoy, y por eso te aparece el mercado negro y demás. Pero yo comprendo que este es un programa de transición, es un programa de transición de haber heredado algo muy complicado, pero en la cabeza del presidente Milei y del equipo económico es clarísimo que tienen que ir hacia la libertad, o sea, la libertad de cambios, primero, o en todo caso a la dolarización completa de la economía. Pero por lo pronto ellos lo primero que quieren hacer es bajar la emisión a cero. Eso es lo que está claro y lo van a hacer con superávit fiscal. Entonces, lo que yo creo es que no va a haber un desmadre. Lo que sí tenemos es un proceso muy duro, porque es un proceso duro donde tenés todavía una economía que le cuesta mucho salir de la recesión. Va saliendo de muy despacito cuando pensábamos que podía haber sido mucho más rápido.